Bueno, continuamos con nuestra pequeña serie de vídeos. La periplo de las japonesas. No entiendo nada. Hoy estamos explotando vilmente a Guillem. Hoy dice. Pero bueno, le estamos pagando en cervezas sin alcohol. Dos palabras que Las decepciones. que juntas no dicen mucho. Los rockeros también conducen. Stratocasters. Alright. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa. Y Jesús Espinosa. Soy Guillem Rigo, de Industrias Rigo. Esto es Cosas de Guitarra. Alright. Bueno, en el vídeo de hoy, ya lo hemos dicho antes, pero spoiler, íbamos a hablar de Stratos. Con sus cacas de Stratos. Las cacas de Strato. Estas Stratos las trae todas, pero luego las aúna con cierto arte. Tiene como... No, lo que está ocurriendo es que cada vez más nos acostumbramos a las cacas de Strato. No te equivoques, las cacas están ahí, pero cada vez estamos más acostumbrados. Eso es verdad. Igual que no me acostumbro a las de otras marcas que no mencionaremos, como por ejemplo... La Stratocaster es una cosa estupenda. Yo siempre digo, si tú a un niño pequeño le dices que dibuje una guitarra eléctrica, siempre va a intentar dibujar una Strato, macho. Con muy poco éxito, por cierto. Es un caso más de Leo Fender clavándola a la primera. Viniendo a la Telecaster, dijo, vale, ¿qué hay que arreglar aquí? Y lo arregló todo. Pero todo es todo. Porque, ¿qué problemas tiene la Telecaster? No tiene trémolo. Bueno, eso es un problema en función de... Pero bueno, sí. Le falta una prestación. Sí. No tiene el rebaje aquí para... Para el brazo. No tiene rebaja aquí para el pecho. De repente, el pulgar no te entra... Si tiene las manos muy grandes, porque a mí me pasa que al final acabo con el... Sí, pero que aquí de repente te despeja un poco. Este cuerno está un poco más fuera, con lo cual el equilibrio de la correa es un poco mejor. Sí, es verdad. A la hora de estar de pie con un Strato, hay un punto de equilibrio ahí. También se sienta un poco hacia ti por el tema de este rebaje. Sí, es verdad. La orientación del switch de pastillas está como tiene que estar, no como en la Jazzmaster. Pasamos de selletas, que son un cacho metal con un surco, a altura ajustable de manera individual, entonación ajustable de manera individual y trémolo. Todo solucionado con un solo aparato. O sea, En resumen, 6 trozos de metal retorcidos. Además, ahora estamos súper acostumbrados al trémolo, pero esto Claro, no en el existía. momento- Esto no existía. Salió de la cabeza de uno. Y claro, los que sabéis cómo funciona un trémolo por dentro, sabéis que esto está compensando la tensión de las cuerdas con unos muelles que tienen en la parte trasera. Ahí están los muelles. Porque... Y entonces el bloque que tenéis ahí está flotando. es que se te tiene que ocurrir. Coño, O sea, lo damos muy por sentado, pero Hay que ser un cabezadillo. y además que los trémolos que había hasta el momento eran como la vibrola de Gibson, tipo una cosa ultra rudimentaria, que es básicamente una chapa que la mueves para adelante y para atrás. Y esto de repente es como súper sofisticado. Es el primer sistema que realmente afina como Dios manda. Aparece la pastilla de la posición central. Y bueno, Muy socorrida, no tanto por sí sola, pero sí en combinación con las de al lado. Y es el trémolo en el que se basan los mejores puentes flotantes y semiflotantes que hay en el mercado para guitarras modernas, tal, y se sigue utilizando el maldito mismo sistema en prácticamente toda guitarra con trémolo. luego volveremos al que has dicho de las posiciones, porque es un tema. José. Esta Strato en concreto es una Crafted in Japan del año 97, reedita una 1962, es decir, no es la primera Stratocaster en cuanto a diseño, porque las primeras tenían diapasón de arce siempre, porque hasta el 60 no hay diapasones de palo rosa en ninguna Fender. Y bueno, el golpeador, por ejemplo, es de 3 capas en vez de una, con lo cual no se dobla. Es muy fácil comparar esta guitarra y diferenciarla de una estilo 50 porque hay una reseña. Tenemos una review de una estilo 57, aunque era una hot rod, en algún sitio. Y golpeador de una sola capa, doblado. Es más, incluso tenéis otro vídeo más que también podemos enlazaros de cuando intentamos probar una Fender Vintera 50 que tenía el golpeador tan doblado que la pastilla tocaba con las cuerdas. Y en Musicópolis nos pasó con un Strato Custom Shop de 4.000 y pico euros. Sí, sí, y exactamente el mismo tema. Tenía la pastilla tocando literalmente las cuerdas de lo doblado y deformado que estaba. La Telecaster Vintera esa con Bixby, ¿te acuerdas? También tenía el golpeador. ¿Cómo Telecaster Vintera con Bixby? Hay una. Mierdas. ¿A que me la compro? Me la voy a comprar, solo para que la veas. Mientras la traiga al canal yo le animo a que se la compre. No, si lo decía por ti. Claro, porque yo estoy loco y él no. Él tiene 2 guitarras. Y él no compra guitarras. Pero si tengo 3 en esta habitación y no en mi casa. Cosas de la Stratocaster respecto a la Telecaster. Yo creo que más reseñable a nivel sonido es la electrónica. Cambian el tipo de pastillas, ahora en vez de 2 hay 3, y con ello cambia el selector también, que pasamos a este tipo de selector, que originalmente era un selector de 3 posiciones, una pastilla, la otra y la otra. No existían las posiciones intermedias.
¿Cuándo nacen las posiciones intermedias? Cuando la gente pone el switch en el medio atascado y dice, hostia, que aquí suena la del medio y la del mástil. Y entonces la gente usaba tanto eso y la dejaban como medio pilladas y tal, que Fender dijo, vale, pues voy a hacer un selector de 5 posiciones. Y voy a aprovechar esas 2 posiciones que le están gustando a los guitarristas. No estaba nada pensado. Como dijimos en el vídeo de Gibson, Leo sí escuchaba las necesidades de los guitarristas. Es que esto es un claro ejemplo de ver qué problemas tiene tu producto, hablar con la gente que lo usa y arreglar esos problemas. Que sobre el papel es bastante sencillo, pero bueno, luego con la Jazzmaster arruinó toda su reputación, con lo cual tampoco hay mucho que rascar ahí. Y luego la electrónica es un poco peculiar, porque en esos años se consideraba como que el sonido lead, el sonido guay de una guitarra era la pastilla del puente con el tono abierto a todo trapo. Por eso la Telecaster y la Squier al principio llevan solo pastilla en el puente, porque era como el sonido de... Básicamente un sonido que consideramos asquerosísimo, ¿sabes? Es como estridente. A ver, con distorsión mola, pero limpio yo no lo uso nunca. También estamos hablando de una época en la cual no existían las PAs de las salas de conciertos, la amplificación, Claro. Con lo cual tú tenías tu ampli y tu ampli llega hasta ahí, pues llega hasta ahí. Y si no Entonces, se te jode. claro, entonces es una manera de repente llega un solo, pum, corto en mezcla. Y de hecho, las Broadcaster y las Squier, aunque solo llevan una pastilla, sí que tiene un selector de pastilla, que realmente es un selector de tono. Lo que hace es que tiene una posición que es la pastilla del puente directa al jack sin pasar por el circuito de tono, otra que es pasando por el circuito de tono y otra con el tono cerrado. Si tú no pasas por el circuito de tono, realmente evitas ciertas pérdidas de agudos que se producen al pasar por el circuito. Simplemente, aunque esté el tono abierto, por pasar por ahí. Las guitarras sin potenciómetro de tono tienen algo más de brillo, aunque hay miles de factores por los que una pastilla puede ser más brillante o menos. Hay un extra que es el no pasar por el circuito de tono. Esta, por ejemplo, está cableada al estilo tradicional, que es un tono para la pastilla del medio y otro para la pastilla del mástil, pero la pastilla del puente no tiene potenciómetro de tono, porque se consideraba que hacías tu sonido y tal, y luego la del puente, pues es que es la del puente, que hay que tenerla así. A partir de ahí, luego cada uno ha hecho las modificaciones que le ha salido del culo a lo que son los tonos de la Stratocaster. La mayoría de la gente suele tener estas 2 pastillas en uno de los potenciómetros y la del puente en otro, pero hay muchas maneras de tenerlo. Por ejemplo, en la mayoría de Stratos modernas, que no sean Fender, un bote de tono y fuera, cual, porque no vas a tener 3 tampoco. Es un sonido que yo creo que tiene, sobre todo la pastilla del mástil, es más brillante que la Telecaster, tienes todas las posiciones nuevas, es decir, es la guitarra yo creo que más versátil, quitando guitarras locas que tienen un montón de historias. Con Strato puedes hacer de todo, hay repuestos en todos lados, es súper fácil de tratar con ella. Y luego que las guitarras más modernas y las marcas más locas están intentando llevar esto más allá. Otros conceptos de guitarras, sino Stratos. Tú ves una Stramber y una Stramber es una Strato, una Super Strato, súper ergonomizada y con un montón de movidas, pero no deja de ser la misma idea. Te vas a cualquier marca así puntera de estas que hacen guitarras más modernas, rollo Onsby, Caparison y toda esta movida, y al final son Stratos y... A ver, yo creo que es la manera, quitando la pala, que la pala la puedes hacer como quieras, la forma del cuerpo, objetivamente, es lo óptimo, porque si quitas el cuerno, no puedes poner la correa en el punto que necesitas. Lo único que podrías quitar es el culo, que es precisamente lo que quita la Stramberg. Si quitas esta zona, no puedes apoyar el brazo como es natural. Entonces, al final yo creo que es el techo de ergonomía, quitando que luego puedes hacer rebajes, puedes hacer historias, pero como que la forma tampoco se puede mejorar mucho más. Entonces, por eso es muy fuerte la manera en la que se dio con el clavo desde el minuto 1, y es que tampoco hay mucho más que rascar. Y luego que es un cuerpo bonito. O sea, quiero decir, no solo es lo funcional, es una guitarra que a mí me parece muy estética. Pues eso es una Stratocaster. Al final ha pasado por un montón de modelos, de formas. O sea, es que hay Stratocaster hasta el infinito y más allá. Maderas del mástil, formas del mástil, tipos de lacado, tipos de traste, tipos de diapasones, número de trastes, con Floyd Rose, hardtail, con el mástil encolado, maderas de cuerpo, sin golpeadores, con configuración de pastilla loquísimas, con P90s, HSH, HH, con 3 humbuckers. De todo. Entonces, lo bueno que es una guitarra que vale para todo, se puede usar cualquier estilo, prácticamente. Probablemente sea la mejor guitarra que se ha hecho nunca, en mi opinión, humilde. Es a lo que tiende la mayoría de los guitarristas, sobre todo que se dedican a música profesional, rollo, por ejemplo, orquestas, etcétera, etcétera, que necesitan tocar muchos estilos de música distintos. Rara vez verás otro tipo de guitarra que... Yo recuerdo una anécdota cuando tocaba con Iván en alta versión. Recuerdo que un día fuimos a una fiesta de cumpleaños tal, que nos invitaba un amigo y invitó a un montón de músicos de sesión tal, y todos íbamos con Strato, con una humbucker en puente, y él iba con una Jackson Dominion tal, y decía: tronco, ¿por qué todo el mundo vais con Strato con humbucker en puente? Y digo yo, no atas cabos. O sea, quiero decir, a todos nos parece la mejor opción si quieres hacer sesioneo, ¿sabes? Sí, al final es una guitarra también que, de cara a cubrir el mayor espectro de estilos,
es una guitarra que no vas a quedar mal en ninguna situación. Sí, estéticamente tampoco. A nivel trabajo, quiero decir, también es importante un poco la estética. No te vas a plantar con la Mockingbird. Bueno, con la Mockingbird no me plantaría en ningún sitio, ¿sabes? ¿No? El punto limpio. Pero no te vas a plantar a tocar en una boda, ¿sabes? O en un evento privado o en una banda de country con una Mockingbird. Pues no sé por qué. Pero con una Strato pegas en todos lados. A mí la Mockingbird me gusta, pero es verdad que no la llevaría a cualquier lugar. Sí, pero sí. A ver, de las guitarras picudas es la más agradable a la vista. Vamos a darle una probadilla. Vamos a darle la aprobación, ¿eh? Una catazione. Estás en la posición menos agradecida que tiene esta guitarra, en mi opinión personal. Como habréis descubierto a lo largo de cientos de reviews que hemos hecho, siempre pruebo las pastillas por el mismo orden. Ahí suena muy bonita. Ahí está en la posición 2. Esa es la 4. No, es la 2, es la 2. Esa es la otra, era la posición 1. Te he dicho que las pruebo por orden, siempre en el mismo orden. Ah, yo estaba diciendo que gilipollas, que empieza por la 2. Está la de en medio. No me entusiasma. Me entusiasma más en otras estratos que he escuchado, o por lo menos es la sensación que me da. A ver. La pastilla del medio en esta guitarra es un poco oscura además. Yo tengo la sospecha de que algo pasa con esa pastilla. No a nivel que esté rota, sino que a lo mejor se cambió en algún momento. Nunca lo sabremos. Ya. Porque no siento que tenga el mismo timbre que la del mástil o la del puente. Y mira que normalmente las estratos mola porque están muy equilibradas las tres pastillas. No, simplemente es un poquito más apagada, pero también hace que la posición 4 esté súper equilibrada, que tenga ahí un buen cuerpo sin... Vamos a comprobarlo. Ahí suena muy vintage. Toca un poco por aquí arriba en cuerdas graves. Tiene un sonido muy bonito. No está nada mal, me gusta bastante. Y no es normalmente de mis posiciones favoritas en las estratos, pero esta suena bien. A mí para hacer solos es la que más me gusta casi siempre. Me gusta mucho, Sí, está guapa. Quitarle el tono, le damos un tiento así rápido. Lo quito todo porque como no sé cuál es cuál. Justo ha sido la que no tiene tono. O sea, no mentía. El chaval no mentía. Adiós. Ya, el recorrido es... Ahí eso me ha rayado. Como que no tenía tono en la posición central. O sea que sí tiene el tono abierto. Están todos bajados, ¿eh? Por eso. Ah, no, es que este pote está roto. Este pote si lo meneas tengo que arreglarlo. Si lo meneas se va el circuito de tono. Sí. Vale. Claro, yo me había rayado mazo. Digo, pues eso es como si lo hubiera abierto totalmente. Es que el pote de tono ese, si lo mueves, lo meneas un poco, se va a masa directamente. Vamos a probar el tremolor y le metemos un poco de... Aquí tengo que decir que el de la Jazzmaster va más suave. ¿Sabes qué pasa? Que dependiendo de cuánto esté metido, ¿ves? Por ejemplo aquí, hay holgura. Entonces, si le das una vuelta más, Si pudiera. saca el cacharro ese. Que diseñen bien la guitarra. ¿Ves? Ahí está demasiado duro. Es un problema de esos Sí. trémolos, tío, que es como... ¿Ves? Ahí está más suave, pero de repente es como que... A mí, a estas alturas del partido, el Synchronized Tremolo de 6 tornillos... Yo soy fan del de 2 tornillos y luego cuando cambié el de 2 tornillos por el Megatrem ya... O el Goto 502, que es el de 2 puntos, Sí. que tiene sobre todo la palanca, que es como hace clac, entra y luego ajustas la dureza con la rosca, es como Sí. bien. Pero bueno, quiero decir, no está, o sea, A ver, hay que entender que esto está respetando un puente de los 60 diseñado en los 50, ¿vale? Luego Fender más adelante empezó a sacar los que tenían los 2 puntos de anclaje en vez de los 6 tornillos como puntos de anclaje. la rosca sigue Y en siendo mi la misma opinión- en la mayoría de modelos, o sea que... Sí, pero aún así, como que
como que no se me quedaba a medio camino. El problema que tengo con este puente es que cuando roscas se te queda como a medio camino, que tienes que apretarla demasiado si la quieres en la posición que tú quieres. A mí no me termina de... Pero bueno, tampoco es un problema. No lo es. No, a mí me parece que está donde tiene que estar. Venga, métele. Uy, con chicha ahí me gusta. Sí, me gusta incluso más, ¿eh? Yo diría que la posición de en medio es la que mejor me funciona con... ¿Sí? Algo nasal, Sí, pero bueno, esta también mola, ¿eh? Sí. Que quizá la cuarta posición me resulta un poco gruesa. no termina de... Con la distorsión no termina de tener ese ataque suficiente como para que... Fíjate que la posición así con chicha, la posición 2 no... O sea, me suena bien, pero... También es una cuestión de balance de pastillas y... Creo que es la única que no usaría. Incluso, joder, no suena mal, la de... ¿La 1? Bueno, no está guay. Hola. No es tan chillona como la Telecaster, tiene un poquito más de cuerpo, con lo cual la distorsión la soporta mejor y de repente no es esta sensación de me voy al puente. No, y tiene una posición... Por ejemplo, mi GL en puente no me gusta demasiado. Esta sí me mola. Esto responde a la pregunta del otro día. Había un debate de si se puede tocar metal con una Stratocaster. Pues claro que se puede. Sí. Me va un poco justita, pero si le meto... Sí, no, te va un poco justita porque no estamos metiéndole toda la chicha que queremos. Tienes un... Esto es un Tube Screamer. Sí. Bueno, con un fuzz siempre el... Pues muy bien, muy bonita la guitarra, suena muy bien, es muy funcional, tiene todo lo que tiene que tener una guitarra. Le falta una humbucker en puente si quieres trabajar full con ella y que te valga para absolutamente todo. No. Sí, tú lo sabes, No. o sea, si no, no tendrías una Sur de la que deberíamos hacer una review en este canal, así que dadle like si queréis que este hijo de vuelva y le hagamos más reviews a los 300 trillones de guitarras que tiene. Es más, daros prisa porque probablemente las venda si no... Sí. Acaban de escribirle y ya va a vender una. Me la vendió el bajista de Raimundo Amador en el parking de un vivero en Mallorca. Nadie se la quería comprar porque no tiene número de serie, ni Crafted in Japan, porque
alguien Lo ha lijado. lijó esto. Qué terrible. Por la razón que os comentaba antes, yo creo, que os comentaba en el otro vídeo que podéis ver aquí, en el que hablamos de las japonesas. Porque hubo una época en la que se consideraba que las USA eran las buenas, las México eran las regulares y las Japan eran las malas. Cuando... ni de coña. Realmente, si queréis comprobar una Fender japonesa, desmontáis el mástil. En lo que es el hueco, el pocket, que se llama, del cuerpo, vendrá el año por lo general, y si es una JV vendrá una A, una B o una C en función de la gama a la que pertenezca. Y luego la fecha suele ir puesta a lápiz en lo que es el talón del mástil. Y una cosa muy importante de esta guitarra, a lo mejor en la cámara no se aprecia, pero tiene los colores perfectos. Este color, el del golpeador, no es blanco, verde menta. Y es un pelín roto a verde y es precioso. Y las pastillas y los plásticos tienen un envejecido. O sea, es de los mejores diapasones de palo rosa que he visto jamás. El tacto es un espectáculo, porque es un espectáculo el tacto de este diapasón. O sea, de las mejores estratos que he probado a nivel de... Porque al final, casi todas las estratos, sobre todo las que imitan modelos de aquel entonces, ergonómicamente te van a resultar iguales. Pero el tacto, este lacado súper brillante, pero que no te atasca No la tiene nada mano. que ver con una mexicana, pero nada Nada que ver. Bueno, muchachos, ya estaría todo el pescado vendido. Vale, ser buenos. Cuando vayáis a hacer pasta y vayáis a cocer pasta, el agua en el que vais a cocer la pasta tiene que tener el salado más o menos del agua de mar para que realmente sale la pasta. Con lo cual hay que echar mucha más de la que parece. Entonces, si tú para salar 1 litro de agua, como para que sea de mar, hay que usar... no sé qué porcentaje de sal, pero bastante. Si ponéis 5 litros de agua para cocer un puño de pasta, desgraciados, pues hace falta un montón de sal. Entonces, hacer así con un poquito de sal y un poquito de aceite en la pasta no vale para absolutamente nada. Que es que se lo veis que lo hace el cocinero de turno, que es un matado, que no tiene ni puta idea de lo que hace, y hace lo mismo. Y sois unos payasos que nos preguntáis que por qué le echáis sal a la pasta. Entonces, echarle sal bien y vais a ver cómo la pasta realmente sabe a algo. Porque es que si no, no vale para absolutamente nada. No le echéis sal a la pasta. Puestos a no hacerlo bien, no lo hagáis. Dejadme en paz, coño.